¿Qué tal, amigos? Un gusto de saludarlos. Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Antes de saludar a nuestros invitados, ustedes ya lo están viendo, se preguntarán quiénes son. Ya vamos a conversar acerca de ello. Debo antes también saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas. A Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente. Copropiedad Legal, abogados expertos en la ley 21442 y también en la actualización de reglamentos de copropiedad. Ahora sí, quiero presentarles a Jorge Retamal. Ustedes ya los conocen porque han estado otras veces, él ha estado otras veces con nosotros y ustedes también han aprendido mucho de él con cada uno en los programas que ha participado. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. Hola, Miguel, muchas gracias por invitarme. Bueno, encantado apoyar eh, la gestión que tú realizas a través de la radio. Gracias. Y también tenemos a Luis Letelier que ha estado con nosotros y ojo con un tema, estuvo con un tema que fue como premonitorio porque estuvo hablando, y búsquenlo ustedes en el canal de Hablemos de Copropiedad, sobre justamente qué hace un administrador cuando es agredido. O sea, hace poco una colega fue agredida y bueno, nosotros por ahí en noviembre y en marzo conversamos sobre ese tema con Luis Letelier que nos dio las pautas que debía seguir un administrador en caso que fuera agredido. Don Luis Letelier, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Aníbal, de estar nuevamente en tu programa y de apoyar, como siempre, a todos los administradores de Chile, sobre todo en los temas legales que hoy en día ya no es solamente teórico, sino que se está poniendo en práctica con todas las situaciones que se han vivido últimamente. Perfecto. Aprovechando de inmediato, hoy día vamos a conversar acerca del derecho a la privacidad en los condominios, cómo se aplica esta ley que es la 19.628. Y te pido a ti, digamos, Luis, que nos expliques de qué se trata esta ley, ¿verdad? En qué consiste y cómo pudiera afectar a los condominios. Bueno, Aníbal, la ley 19.628 fue publicada a fines de 1999, o sea, es prácticamente una ley que tiene 26 años. Y la ley 21.719, ¿cierto? Que se va a publicar recién en diciembre, el 1 de diciembre del 2026, va a ser una actualización de esta ley. Pero actualmente eh, contamos con la 19.628, que vino un poco como a proteger los datos personales de todos los chilenos. ¿En qué sentido? En que el root se considera un dato sensible, el domicilio, ¿cierto? El nombre. Al final, de manera abstracta, la ley señala que es cualquier dato que pueda identificar a una persona o que sea identificable. Eso es un poquito. Y en el caso particular de los condominios, nosotros como administradores tenemos que tener sumo cuidado, primero en el libro, ¿cierto?, que tenemos de registro de todos los copropietarios, cómo tratamos esa información. También tenemos que tener cuidado con lo que grabamos, ¿cierto? En las cámaras y todo eso. Y siempre tratar con delicadeza cuando nos solicitan terceros, ¿cierto? Ya sea al administrador o al comité de administración, datos de copropietarios. Eso es como el general que yo podría decir que esta ley de datos personales se aplica a los condominios. Ok. Jorge, esta ley, Aníbal, déjame complementar un poco lo que dijo Luis, que está muy bien ya, como hizo la introducción. Lo que pasa es que yo llevo 15 años ya en esta área y muchas veces nos encontramos con problemas de cómo lo aplicamos en los condominios. allá Y iba. la gente tiene errada a veces el concepto y todos lo llevan de que los datos personales son los datos financieros. O sea, yo no puedo decir nada si la persona no es cierto, del banco. Y no es así. La ley es bien clara. O sea, para que tú publiques algún antecedente de alguna persona que permita la identidad, tienes que pedirle permiso. ¿Y dónde se refleja eso? Cuando la gente está en los gastos comunes mora. Yo fíjate, hay muchos colocados, y yo llegaba, por ejemplo, a las comunidades, yo asesoro muchos comités, muchos administradores, entonces lo veía ahí en el ascensor, una lista
de los nombres de los morosos. Yo le dije, ¿y eso están vulnerando la privacidad de identidad de las personas? No, porque la ley tiene que ver directamente con lo que son las cosas bancarias. No es así. Y ahí tú tienes que explicarle la norma en qué consiste el trato de los datos personales. Y muy bien lo dijo Luis, es la identificación de la persona. Por ejemplo, el root, el nombre. Inclusive, y yo me doy más detalle, ni siquiera poner el número de departamento. Dice, no, pero si yo pongo un número de departamento y no lo estoy identificando, pero todos saben de quién es ese departamento. Ese es el problema. Ok, Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Y a qué se arriesgan? Justamente a la persona que se siente afectada a presentar una demanda por esta ley. ok. Eh, Sigo contigo, Jorge, porque me importa mucho lo que acabas de decir. Eh, los edificios y los condominios son privados. Todos los que viven, los que vivimos en edificios y somos copropietarios, tenemos derecho a saber, digamos, cómo está la finanza, cómo están los ingresos, cómo están los egresos, y tengo el derecho de saber también, porque soy socio de esa copropiedad, a saber quiénes son los que no están cumpliendo con la obligación de cada uno de ellos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por qué yo no puedo tener derecho a saber lo que está sucediendo económicamente en los condominios como La ley de copropietario? copropiedad, la ley de copropiedad inmobiliaria, ¿no es cierto? Que la que está en vigencia es la 21442, que entró en vigencia el 13 de abril del 2022, es clara. Toda persona tiene derecho a revisar la documentación que lleva la administración, ¿ya? Pero no lo puede hacer público las entidades de las personas. Por lo tanto, si yo necesito saber cómo está la finanza de la administración, me tienen que entregar todos los antecedentes. Pero cuando yo ya quiero saber quiénes son tan los morosos, ahí hay que tener cuidado. Si una cosa es cómo es la gestión que lleva la administración, yo siempre les digo, la administración lleva una contabilidad simple, ingresos y egresos, y esto es lo que ingresó por gasto común, esto es lo que se pagó por, lo, por los trabajos, llámese mantención, reparación, subsidio. Pero de ahí empezar a revisar uno por uno quiénes son los que eso es una gestión directa de la administración conjuntamente con el comité. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que se publique. Y ahí está lo que dice la ley. La ley lo que está protegiendo es la identidad de la persona para que no se publique. Tú dijiste una cosa, los condominios son privados. Sí, son privados. Pero las leyes chilenas, cuando entra en vigencia, conocida por todas las personas que están en el territorio nacional, incluyendo los extranjeros. Y eso ya está establecido en el Código Civil de ya hace rato ya. Por lo tanto, cuando dice, pero es que yo no sabía, hoy día tenemos todas las herramientas para saber qué ley entra en vigencia. Antiguamente no. Hoy día sabe. Por lo tanto, nadie puede alegar ignorancia, también lo dice el Código Civil. El Código Civil, ¿verdad? En uno de los primeros capítulos o números, no sé cómo le llaman a eso. El número 7 parece, ¿o no? O por ahí, 8 7 ¿De qué cosa? del Código Civil que dice que uno no puede, digamos, indicar ignorancia. El 7, está el 15 que hablan de la ignorancia, que nadie puede alegar ignorancia. Acuérdate, hubo un caso muy bullido de que una persona se encontró 1 millón de pesos en la vía pública, que ahí tuvo que estar don Francisco, y todo, pues, bueno, la me quería meter presa, y dije, pero ella no puede alegar ignorancia de que lo que se encuentra lo tiene que entregar. Pero ahí Claro, obviamente hubo una cuestión solidaria, pero legalmente lo que tú encuentras en la calle de valor tienes que devolverlo porque ok. no pueden alegar, "Ah, es que yo no sabía". Las leyes entran en vigencia y es conocida por todos. Claro, y en este caso, en ese caso específico, ahora que lo estás mencionando, claro, como era una persona común y corriente de la calle, ¿verdad? Le cayeron todas las penas del infierno. Tenemos a una senadora, ¿verdad? Que dijo que no sabía, que no podía venderle la casa al Estado, ¿verdad? Y ahí quedó, ¿verdad? No hubo ninguna acción legal en contra de ella, por lo menos no se ve hasta ahora. Pero bueno, es un tema aparte, digamos, que me acordé por lo que acabas tú de señalar. Pero Luis, pero mira, una cosa súper importante, una cosa súper importante. Mira, yo tenía un profesor de procesal que siempre decía, la ley donde no distingue, las personas no pueden hacer. O sea, la ley es para todos. ya, claro.
Por lo claro, tanto, aquí se aplica ley pareja. Obviamente pueden haber matices, pero es la ley pareja. Eso es lo que se aplica. Y si lo llevamos a los condominios, la gente muchas veces dice, es que yo no sabía. Fíjate que hay mucha gente que dice de repente, oiga, pero aquí se aplica la ley penal. Pero ¿cómo si hay un robo? Claro que hay que aplicar la ley penal, po. Si claro hay que un robo, sí, lo tiene que denunciar. Entonces, claro. ahí la gente se da cuenta muchas veces que la gente no sabe vivir en condominio y no sabe que cree que lo único que aplica es la ley de copropiedad y se acabó. Y no hay más leyes. Así es. Eh, Luis, por lo que estamos conversando hasta ahora, al final, ¿cómo podrías tú definir para qué sirve esta ley de protección de datos específicamente? ¿Qué es lo que quiere ocultar? ¿Qué es lo que quiere, digamos, evitar que la gente sepa referente a las personas? Y esto lo pregunto, no, después voy a hacer la ¿Mm? pregunta. Hasta ahí entonces al comienzo. Claro, el fondo, ¿cierto? El espíritu de esta ley es que la información que uno da voluntariamente, ya sea un organismo privado o público, se puede manejar de manera maliciosa, ¿ya? Eh, Cuando se lanzó la ley del 99, yo creo que ahí ustedes estarán de acuerdo, Jorge, Aníbal, que no existía la alta tecnología y de Internet que vivimos el día de hoy, que los datos Claro. están prácticamente en todas partes. Eh, pero pese a eso, lo que quiere proteger la ley es que esto no se transforme, ¿cierto?, en que un tercero pueda vender mis datos para un beneficio propio, a costa de mis propios datos personales. Porque ocurre siempre, o sea, hay empresas que se dedican a esto y lo venden a terceros para obtener réditos económicos y a uno lo empiezan a llamar y le ofrecen específicamente lo que uno requiere. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo esta gente sabe eso? Precisamente lo que la ley pretende proteger es eso, es como que terceros no usen maliciosamente mis datos personales para fines que yo no estoy voluntariamente aceptando ex ante. Ok, ahora, ¿Puedo para... complementar, Aníbal? Sí, por Mira, favor. Aníbal, deja complementar una cosa, porque Luis dijo una cosa muy cierta y yo siempre he sido bien majadero en repetir las cosas para que le queden grabadas a la gente, porque uno lo entiende, como abogado tú lo entiendes porque estás metido en esta... ya. Pero para que usen los datos personales, la gente tiene que dar su voluntad. Lo ha dicho dos veces ya Luis, y es así. O sea, yo voluntariamente me tienen que preguntar, ¿usted puede usar Mm. sus datos? Voluntariamente lo tengo que decir que sí. Ah, si no, no lo puedo decir. Y eso, como yo digo, cuando son datos, los datos personales, por escrito. Y hay formas de que, ¿no es cierto?, que contra la voluntad de la persona le pueden hacer a sus datos. Pero eso, por ejemplo, a través del tribunal, pues. Cuando el tribunal, ¿no es cierto?, tú pones una demanda, necesitas los datos y el tribunal, ¿no es cierto?, resuelve. Pero en general, si tú quieres entregar tus datos personales, tienes que tener la voluntad de que tú digas que sí. Eso es súper importante. Ok, pero Exactamente. yéndonos ahora al punto de los condominios. Eh, ¿Cómo puedo yo, como administrador, publicar sin tener problema esa lista, ¿verdad?, en los ascensores con los morosos? ¿Qué tendría que pedirle a cada uno al momento de llegar a la comunidad, ¿verdad? Que firmen una carta o definitivamente, aunque hayan firmado una carta sobre eso, aceptando las reglas. ¿O qué pasa si está ahora en el reglamento de copropiedad, diciendo que si alguien pues, está moroso, se va a publicar en el diario mural o en el ascensor? ¿Sería legal eso porque está en el reglamento de copropiedad o no, Luis? No, 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 Ah, no, perdón, porque Jorge. mira, Jorge, lo que yo le insisto, que siempre yo digo a la gente, si bien es cierto el reglamento es una ley, pero el reglamento no puede estar sobre la ley. La ley es clara, la ley es clara. Cuando yo puedo entregar mis datos personales voluntariamente y los otros aspectos que hablamos a través del tribunal. No puede por ningún motivo poner una lista en el asesor porque eso es público. Eso no se Correcto. puede hacer. Aunque alguien diga, oiga, pero en una asamblea, no, porque eso está infringiendo la ley. Si lo que está protegiendo, como bien dice Luis, está protegiendo la ley, es justamente la privacidad de la persona.
Entonces no puede hacerlo público. Si yo veo que la persona, ¿no es cierto?, está en su gasto común en morosidad, tengo muchas formas de cómo llegar a él, ¿no es cierto? Llamarlo para citarlo a una reunión, mandar una carta de cobranza, presentar una demanda, inclusive, ¿por qué hago presente estos tres elementos? Porque estos son directamente a los copropietarios. Porque otra cosa no quiere entender la gente y el comité, que el responsable del gasto común es el copropietario. Y la ley es Claro, clara en señalar, el copropietario debe, y debe significa obligación, pagar los gastos. Y ahora no habla de los gastos comunes, habla de la obligación económica. Dentro de los 10 primeros días, un emitido, ¿no es cierto?, el gasto común. Por lo tanto, el responsable es el copropietario. Y al arrendatario, ¿qué le podemos hacer? Suspender la luz, dice, o los servicios de telecomunicaciones o la calefacción, no es acumulativo. Por lo tanto, no puede llegarse, y como tú dices, Aníbal, no se puede llegar al acuerdo de que, mire, usted firme un escrito o una carta donde usted se va a comprometer que nosotros podemos poner la lista. No, eso no. es ilegal. Perfecto, ya me queda absolutamente claro. Ahora, Luis, ¿Mm? eh, ¿podrían algunos residentes o copropietarios negarse a entregar la información que pide la ley de cada uno de los que habitan esa unidad, justamente diciendo de que no quiere entregar los datos personales, no quiere poner su nombre, ni cuántos viven en su casa, etcétera? ¿Podrían ellos aducir a esto para negarse a lo que la ley obliga? Yo creo que hay que diferenciar dos situaciones. Concuerdo totalmente con lo que señalaba Jorge, ¿ya? Que si bien uno como administrador puede tener esos datos, no tiene que hacerlos una exposición pública, ¿ya? Porque lo que se busca ahí, me imagino, es al exponerlo, incentivar un poco que se ponga al día con los gastos comunes. Pero otra situación distinta es que la ley está exigiendo que exista un registro de control para los propios administradores de manera interna, ¿ya? ¿Y por qué lo puede exigir la ley? Porque uno voluntariamente accede o vive en un condominio, en ese sentido, independiente si uno es copropietario, si es arrendatario. El tema es cómo el comité de administración y los administradores manejan esta información, porque se supone que al yo contar con un registro de cuántas personas vive y todo, tengo que tener un mínimo de conocimiento para saber si próximamente esa persona no, pasa por conserjería, es una segunda vivienda, qué sé yo, y entra, tengo que saber más o menos, bueno, quién es la persona, efectivamente un copropietario, es un arrendatario, es un residente, y se usa mucho porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que hoy en día, y yo lo veo mucho acá en el litoral, muchos arriendan por distintas aplicaciones, ¿cierto? Y que es usual que los fines de semana largos, entren personas distintas al que tiene el registro. Lógicamente, cada condominio tiene sus sistemas de control, le avisan al comité, le avisan a conserjería. Pero yo creo que el fondo de la ley es que, claro, sí te puede solicitar eso porque uno voluntariamente accede al condominio y al final es por un bien superior que es el resguardo de todos los copropietarios. Perfecto. Ok. Déjame argumentar un Jorge, poquito más. En lo que sí, dijo Luis, hay que distinguir. Una cosa, ¿no es cierto?, es garantizar, ¿no es cierto?, la identidad de la persona, y otra cosa, lo que dice la ley, es que, de hecho, la obligación se la entrega al administrador, crear una plataforma para mantener registrado la identidad de los copropietarios. Eso es ley, eso lo tiene que cumplir. Ahora, esa información, ese tratamiento que le hace el administrador, él ya tiene esa responsabilidad. Él no puede usar ese registro justamente para identificar a los dueños de los departamentos. Y como dice Luis, obviamente hoy día tenemos arrendatarios y también habla de ocupantes. Porque aquí hay un punto súper importante, ¿eh? Y yo, de hecho, yo acabo de tener un juicio en la comuna de Las Condes, donde yo representé a un copropietario, donde el comité y el administrador resolvieron de que no se podían arrendar los departamentos en forma temporal. mm, Y la ley, y la ley no lo prohíbe.
Si nos vamos al artículo octavo de la letra J de la ley, no lo prohíbe, al contrario, dice debe resguardar, y resguardar es el verbo rector. ¿Cómo? Con la norma establecida en la ley de copropiedad que las unidades deben ser arrendadas conforme a lo que dice, etcétera. Por lo tanto, no lo prohíbe. Y ahí cae un poco lo que dice Luis. ¿Cómo regulamos? Y regulamos obviamente quién es el dueño del departamento, quién es el arrendatario, quién es el ocupante, y cómo lo hacemos todo último, tienen que enviar el contrato, tienen que decir los días que van a estar. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos la ley diciendo que está prohibido, todos los departamentos que están en el litoral, que son segundas viviendas, no se podrían arrendar. Y la ley no lo prohíbe. Bueno, lo ganamos. Pero aquí, vos hay que tener cuidado, por eso el comité y la administración tienen que tener un apoyo legal donde, oiga, tenga cuidado. Aquí no hay Claro, llegar y ¿no es cierto? Decir, no, es que el reglamento de nosotros dice esto. Sí, pero el reglamento no puede estar contra la ley. ¿Y quién manda y prohíbe y perfecto. permite en un condominio? Partimos de la ley, que yo digo que el paraguas, y después viene el reglamento de la ley, que aquí en este país se sale un reglamento de aplicar la ley, y de hecho el reglamento cada vez salió hace poco, ¿no? Y la ley Claro, ya del 2022. Y lo claro. otro, después viene el reglamento de copropiedades condominio, aquí yo me dedico a, a Actualizar. modificar, y lo otro está el reglamento interno, que nace de las normas que dicta el comité. Entonces, hay que aclarar un poco el panorama a la gente. Por eso es súper importante tenerlo claro eso. Perfecto. Quiero devolverme un poco porque al comienzo, cuando les empecé a hacer preguntas relacionadas con lo que qué es eh, la protección de datos, ustedes me decían de que los datos se podían vender para que otros lo usaran para mandarte, por ejemplo, un correo electrónico. Es decir, el correo electrónico también es privado, también no debe ser público. Eso es lo que les entendí a ustedes, ¿verdad? Me lo confirman o no? Yo Eh, puedo señalar, Jorge y Aníbal, que la ley señala que los datos personales, ¿cierto? Que también uno llama datos sensibles, es cualquier información de una persona natural Ah, que pueda natural. ser, claro, que pueda ser fácilmente identificable, Ya, ¿ya? Ese es el concepto en general. Entonces, si me preguntan a mí, un correo electrónico no necesariamente un dato sensible, porque uno, claro, algunos utilizamos nuestro nombre y se va a saber que es nuestro dato, pero en otros casos no es así. Ahí no sé si ya, Jorge quiere complementar algo más. no, no, es así, es así. Ahora, ahí obviamente la persona que se siente afectada puede iniciar las acciones legales. Sí, hoy día la mayoría de las instituciones entrega la información a la empresa de cobranza y las empresas de cobranza que son externas empiezan a llamar al cliente para que pague la deuda. Pero eso si la persona se siente afectada puede hacer las acciones legales. Obviamente lo que dice un poco Luis, que hay correos que no identifican a la persona y hay correos que sí identifican a la persona que ahí es bueno, eso lo tendría que resolver el juez en un momento dado si presentara una acción legal. Pero en general, la ley protege los datos de la identidad de las personas natural. Y eso es importante, y eso lo tiene que tener claro. Y volviendo a los condominios, la gente, y yo, bueno, yo vivo aquí en Chicureo y el otro día fui a ver un amigo y me encontré que en Chicureo tú entras a Chicureo y tenías la lista de las personas que tenían deuda en los gastos comunes. Entonces lo primero que le dije a mi amigo que decía, oye, avísale al administrador o avísale al comité que eso es ilegal. No, pero es que nunca pasará, porque esa es la respuesta. Po. Nunca claro. pasará. ¿Hasta cuándo pasa? Po? Hasta cuando pase, claro. Claro, Oye, entonces me dice, no, pero lo que pasa es que tú soy demasiado reglamentario, pero soy abogado. Sí, pero que el problema es ese, po. O sea, hasta cuando la persona se siente afectada, va a alegar. ¿Y por qué me están poniendo? Porque todos empiezan después a alegar de que la casa tanto debe tanta plata. ahora le voy a poner el siguiente ejemplo para analizarlo, no quiero atacar a nadie, pero muchas veces me he encontrado con reclamos de algunas personas que dicen, porque todos los datos o la gran mayoría de las comunidades hoy día tienen plataformas de software de administración, digamos, lo tienen ellos, lo tiene el administrador.
Y muchas veces las plataformas, como tienen la base de datos, empiezan a enviar publicidad a ese copropietario, a ese residente, aprovechando que tienen la información que hay que cargar en esa aplicación, eh, y entonces le empieza a llegar publicidad a los residentes. ¿Eso se podría pensar que pudiera ser una vulneración de datos? Dejo la pregunta abierta para el que se atreva a responderla. Yo, Lo que por- pasa, Ujú. dale Luis, dale Luis. Sí, ya, gracias Jorge. Yo lo que podría señalar es que ahí entramos a la letra chica, ¿ya? El condominio contrata una aplicación, ¿cierto?, de administración, y al momento de contratar, también hay varias cláusulas que podrían permitir este tipo de publicidad. Ahora, eso yo no obsta a que la persona le envíe un correo, ¿cierto?, a la misma plataforma señalando que no quiere este tipo de publicidad o que sus datos sean mal manejados en ese sentido. Pero creo que ahí, dentro de todo, se está en la delgada línea de que hay un aprovechamiento de la contratación para fines publicitarios de otra índole, que no es por el que lo contrató el condominio. Ahí no sé, Jorge, ahí si tiene otra cosa que No, decir. para argumentar un poco más en el sentido de que las plataformas que hoy día existen para los condominios, eh, cuando las contratan, asumen responsabilidades. Si la contrata el condominio, la responsabilidad es el comité a través del presidente. Y si la contrata la administración, es el administrador. Por lo tanto, en general, quien manipula en la plataforma es el administrador. O sea, si hay alguna información que se entrega y es ilegal, el responsable directo, porque esa la pregunta va a ser de hecho que le va a decir el juez, ¿quién manipula la plataforma? El administrador y el comité. Por lo tanto, ellos son los responsables de qué información se entrega y qué información no se debe entregar. Por eso es importante y bueno insistirle y que bueno que Luis haya entrado en este mercado de la administración para que le explique al comité, porque de repente los comités son muy porfiados. Y uno le dice, no se debe hacer eso. Para mí, no se hace, no, pero vuelvo a insistir, es que nunca pasa nada. Y cuando pasa algo, ahí están las consecuencias. Ok, otra pregunta que también quiero hacerles, y si están muy comprometidos me avisan y no sé qué puede pasar, pero eh, los administradores tienen la obligación de estar registrados en el Registro Nacional de Administradores y es de público, digamos, y los datos del administrador son públicos. Está el nombre de la persona, el nombre de la empresa, si es que es empresa, el teléfono, el correo electrónico, perdón, el teléfono ya no, porque gracias a los gremios se eliminó, el correo electrónico, pero también está la lista de clientes, o quieren obligar a que revelen o se anoten la lista de clientes que tiene cada administrador, es decir, los condominios que administra. Eso por un lado. Por otro lado, a pesar de que ya está el correo electrónico, muchísimos administradores han sido bombardeados por empresas que ofrecen servicio a las comunidades, a los administradores. ¿Se podría pensar que eso es una vulneración a los datos privados? O sea, se está aprovechando una plataforma del Ministerio de la Vivienda para eh, en este caso, hacer publicidad. Eh, entonces, ¿quién responde? Voy a partir yo. Ya. Mira, se trata de lo siguiente, lo que pasa es que hay que distinguir. Aquí la ley de datos personales lo que está buscando es resguardar, ¿no es cierto?, la identidad de la persona natural. Eso es una cosa. Y lo otro, aquí lo que está pidiendo la ley es que los administradores deben informar, ¿no es cierto?, de sus antecedentes, partiendo que se tienen excursos.
¿Dónde? En la Secretaría Ejecutiva, ¿no es cierto?, que depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que le decía Luis. Hoy día la ley crea este organismo y fíjate que le saca toda la jurisdicción a juzgado de ciudad local con respecto al comportamiento del administrador. Siempre estamos hablando de falta, porque cuando uno realmente habla, dice, no, no, falta, los delitos estamos claros de dónde van. Aquí la falta, juzgado de ciudad local, pero ahora lo sacan, ¿no es cierto?, a esta secretaría. O sea, si el administrador tiene algún problema en su gestión, ¿dónde nosotros tenemos que reclamar? A la subsecretaría, ¿no es cierto?, de ahí que depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por Claro, lo tanto, los antecedentes que se entregan, obviamente, tienen que ser resguardados por esa secretaría. Ahora, como hablábamos con Luis, se podría acotar, pero eso no depende de nosotros, o sea, hay que ver la ley, se podría acotar. Pero hoy día, con todas las herramientas tecnológicas, hoy día se sabe de todo, po. Justamente lo que hablábamos con Luis, a nosotros nos llega de repente, de hecho ayer me llegó a mí una información de la presidenta de un comité donde le dice, me acaba de mandar un abogado porque tengo una demanda. ¿Cómo supo? Se meten al sistema y revisan, po. Eso es muy difícil de controlarlo. correcto. Ok. Ahora, No sé si Luis quiere agregar. sí, Sí, Luis, sí, quería agregar algo, Aníbal, respecto a este tema, porque, bueno, como yo soy miembro de la UNAC, también sigo el blog y vi la declaración pública que como institución se lanzó en contra del decreto número 5 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. sí, Entonces, claro, hoy en día es difícil controlar los datos. Y yo entiendo el fondo de lo que quiere el ministerio con este registro, de que haya una claridad respecto de quienes ejercen la profesión de administrador, pero creo que a modo personal sí vulnera la privacidad de los administradores porque se podría haber acotado mucho más la información y que, claro, el ministerio cuente internamente con toda la información, lo mismo que cuando uno va a un banco, lo mismo que cuando uno, no sé, va a un juzgado. Ellos como institución pública que se supone que es para datos que son necesarios para resolver el asunto, ellos lo pueden tener, pero no sé si todos los datos que pide el registro es conveniente exponerlos públicamente, porque claro, al final se distorsiona el fin y caemos en esto que es lo que comentaba Jorge, que cualquiera puede acceder a esos datos y se envía información y todos lo saben. perfecto. Antes de continuar, debemos ir a una pausa. No se muevan, nos demoramos muy poco. Ya. Bueno, ya estamos de vuelta y estamos conversando con Luis Letelier y Jorge Retamal, son abogados, que los dos conocedores expertos en la ley de copropiedad, y estábamos conversando sobre la ley de datos, específicamente el derecho a la privacidad. Antes de seguir conversando con ellos, debo recordarles a todos que Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a vallasulpiscinas.cl o contactarlos al WhatsApp +56 961 206 001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores de tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al teléfono 225-010-752. Copropiedadlegal.cl cuenta con profesionales expertos en copropiedad con una trayectoria de más de 30 años al servicio de las comunidades. Copropiedad Legal te ayuda en todo el proceso a modificar tu reglamento de copropiedad. Contáctalos sin compromiso en info@copropiedadlegal.cl. Y estábamos conversando sobre, como le decía, el derecho a la privacidad. Y ahí nos encontramos con la situación de lo que sucede con los administradores debido a la plataforma que existe en el Registro Nacional de Administradores, que lo lleva o lo administra la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Mi consulta a los dos es la siguiente. Cuando yo me inscribí para registrarme, tuve que llenar el formulario, digamos, con todos los antecedentes, pero en ninguna parte yo puse ahí que
aceptaba que esto fuera público. Incluso la idea que nosotros tenemos los administradores es que la ley dice otra cosa, dice que digamos, es información para que tenga el ministerio y no digamos, no sea público. La Secretaría Ejecutiva de Condominio interpretó que sí es público, por lo tanto la va a poner, le guste a quien le guste. ¿No estarían vulnerando mis derechos como administrador? Eh, Mira, volvemos a reiterar, esta ley lo que está protegiendo es la identidad de la persona natural. Cuando hablamos de administrador, estamos hablando de administrador de una empresa, hablamos de una persona jurídica. Obviamente hay administraciones, ¿no es cierto?, que ponen su nombre, pero son personas, ¿no es cierto?, que, bueno, ahí también entramos a la parte tributaria, ¿no es cierto?, si, quién está facturando y el otro que está haciendo boleta de honorario, ¿ya? Pero en general el espíritu de la ley es tener un registro de administradores para, ¿no es cierto?, mantenerlo regulado, y yo me iría un poquito más al detalle, controlado, porque hoy día cualquier persona es administrador. Y Claro, lamentablemente el mismo comité y el mismo sistema ha dicho, bueno, pues, si para estar cobrando y pagando necesitamos un profesional, bueno, esta ley eso es lo que está haciendo hoy día, profesionalizar un poco este oficio, porque si existiría, por ejemplo, la profesión de administrador, eh, habrían hartos cambios en cuanto a la preparación, en cuanto a así sus es. competencias. Pero hoy día estamos hablando de un oficio y la mayoría, ¿no es cierto?, tiene empresas de administración. Entonces, el espíritu de la ley es justamente es tenerlos registrados para poder regular y controlados. De hecho, la ley es tan severa que le dice a uno, oiga, si usted comete, ¿no es cierto?, alguna falta, el comité o cualquier comunitario, alegando a través del comité, puede presentar el reclamo ante la Secretaría, ¿no es cierto?, Ejecutiva Regional, ¿no es cierto?, por su desempeño. Y ahí, y además, al artículo al siguiente habla de las sanciones. De hecho, puede pedir hasta la suspensión del administrador. O sea, por ese lado está bien, está bien. Pero voy a insistir, esto es un registro y el espíritu de la ley va para allá. Ahora, yo no lo tomaría tanto de que estaríamos vulnerando la identidad de la persona, sino que estamos hablando de esta ley, vuelvo a insistir, esta ley lo que está protegiendo es la ley de la persona natural. Obviamente se pueden hacer correcciones, correcciones. Por ejemplo, cuando habla de la lista de sus clientes, eso debería ser acotado y solamente se tendría que hablar de la empresa de administración. Obviamente el Perfecto. representante legal es tal persona, pero debería manejarse de una forma, pero lo que hablábamos antes con Luis, hoy día con los sistemas abogados te mandan a decir que tú tienes una demanda y después usted, bueno, ¿cómo supo? Y te lo mandan a tu Claro. correo, te lo mandan a tu WhatsApp. Sí, Es muy difícil Claro. controlar. Y lo, claro. y lo otro, para complementar un poco, es que si bien Aníbal, quizás, porque yo también me inscribí y hice el formulario, no te pide expresamente, usted da el consentimiento, al decirlo la ley, el reglamento que creará y que creó un registro público de administradores, como hablamos al principio, se entiende conocido por todo. Entonces, si yo voluntariamente me estoy inscribiendo, tengo que respetar que va a ser un registro público. Que el registro público no sea de la mejor forma para manejar los datos de los administradores es otro tema que señalaba también Jorge, Bueno, pero de que al uno inscribirse ya acepta las reglas del juego. Correcto. Ok, muy buen punto. Gracias. Volviendo al tema de los condominios, que es lo que en principio nos convoca, ¿qué sanciones o qué consecuencias pueden enfrentar la administración, el comité o la comunidad si se violan estas disposiciones de acuerdo a esta ley de privacidad? Si por alguna razón alguien se siente afectado y llega a los tribunales, ¿a qué se puede ver enfrentada la comunidad o el administrador, el comité? a ver, cualquier persona que se sienta afectado, ¿no es cierto?, que le están vulnerando sus derechos, va a presentar una acción legal. Por eso. Eso, ¿y a quién se presenta la acción legal? Normalmente a la administración. Y la administración
y si yo quiero identificar a la administración, debería hablar del administrador o de la administradora, porque también la ley, cuando habla de administración, habla de los 4 organismos que se crearon o le puso nombre a la ley, que está la asamblea, que Claro. está el comité, dice órgano, asamblea, comité de administración, administrador o su administrador. Entonces, ahí habla de la administración, porque en realidad la asamblea es la que aprueba los temas, que lo ejecuta el comité lo hace a través de la administración, o está el subadministrador dependiendo de la edificación que se va a administrar. Pero en sí, cuando la gente se siente vulnerada, va a ser la acción legal contra el administrador. Y normalmente puede ser también que al comité, pero el comité, ¿quién tiene que poner la cara ante el tribunal? El presidente. Entonces, la gente tiene si se siente vulnerado, puede asistir, puede hacer las acciones legales porque hay una ley que los protege. Bueno, ¿y cuáles serían a qué se arriesga la comunidad si alguien se sintió afectado, Luis? O sea, Gene- para- ¿Mm? Luis, No, contesta nomás, Jorge, ningún problema. lo que, lo que pasa es que puede ser el juzgado de ciudad local a una multa, y normalmente uno puede presentar una querella, se la hace el abogado o se la hace directamente a la persona en la denuncia, una querella con subsidio de indemnización. O sea, usted, ¿no es cierto?, no cumplió la ley y usted no la respetó, por lo tanto usted me afectó, por lo tanto yo puedo, siempre cuando uno presenta una querella, una demanda, eh, se hacen peticiones concretas. Entonces, que se multe, ¿no es cierto?, al presidente del comité o a la administración porque no cumplió con la ley. Primero. Y segundo, en subsidio de indemnización, porque me afectó. Y ahí están los 3 tipos de indemnización, pues, emergente, lucro cesante o daño moral. Y se puede sentir afectado. Por lo tanto, tiene las herramientas para decir, oiga, ahora, obviamente, lo que yo siempre le digo a la gente que va a demandar o se va a querellar o va a denunciar, la carga de la prueba la tiene la persona que está haciendo la acción legal. O sea, si yo me siento afectado, tengo que juntar todos los argumentos, todos los medios de prueba para demostrarle ante el juez, decirle, mire, yo me siento vulnerado por mis derechos porque aquí me aplicaron esto y no me pidieron permiso. Acuérdate que una de las cosas principales de esta ley es que yo voluntariamente acceda a entregar mi información y no lo hicieron. Y si no lo hicieron, ya hay un punto a favor de la persona que está presentando la denuncia, la querella a través del abogado o una demanda, ¿cierto? Depende de la jurisdicción del tribunal. Por lo tanto, se arriesga a multas y se puede arriesgar a que indemnice. Cuando hablamos de indemnización, hablamos de dinero, los que se sienten Claro, afectados. perfecto. Efectivamente, Jorge. Luis, Ahí me gustaría complementar un poco, Jorge, exactamente lo que él señala, y yo, para explicarlo de manera didáctica, yo lo vería en esto en general en 3 instancias. La primera instancia, que es un copropietario, se siente afectado, se lo transmita a la administración en general, como señalaba muy bien Jorge, que al final son varios órganos que componen esta administración a nivel como administrativo, que uno le exprese que me pasaron a llevar y uno qué puede pedir. Puede pedir que, bueno, esa información no se vuelva a repetir, se deje sin efecto si es que se puede como subsanar. Eh, o también ir en una segunda instancia al juzgado de policía local, porque bien sabemos que en general todos los conflictos que puedan surgir entre copropietarios o entre la administración y los copropietarios, viceversa, se resuelvan en esa instancia. Y ya, si, como bien dice Jorge, si ya tiene un poco más de relevancia el tema y no se subsanó por las cosas anteriores, también uno podría hasta pensar una querella de índole penal en la fiscalía si es que reviste un carácter ya de delito malicioso, etcétera. Pero claro, en general yo diría que el juzgado de policía local es como la instancia ideal para este tipo de cosas. ahora, recién mencionaba que están las 3 instancias, digamos, por lo que escuché, la, la dijeron, ¿verdad? Policía local, civil o incluso penal. Claro. Pero ¿contra quién iría la demanda? Será dependiendo de la situación, pero en contra del administrador, en contra del comité o en contra de la comunidad. ¿Hay que dirigirlo a A una ver, persona específica o pueden estar todas las instancias envueltas ahí?
Lo que pasa que siempre hay que analizar caso a caso, pero Ya, en general contra el representante legal. Y la ley es bien clara, el representante legal es el administrador. Pero yo me he tocado casos que el representante legal es presidente del comité y yo le digo, ¿para qué toman más responsabilidades de la que le entrega la ley? Si la ley es clara, que el representante legal de un condominio es el administrador. Cuando uno va contra el administrador o cuando va al presidente del comité, cuando están involucrados en el hecho. Cuando están involucrados en el hecho, uno dice ya, va el administrador y va el presidente, el comité, y quien habla a través del comité, el presidente del comité, pero en general es el representante legal. Y muchas veces la gente le dice, oiga, pero el representante legal, me he dado cuenta a veces que el, el administrador no sabe cómo eh, activar el ser el representante legal. Y yo le digo, vaya al servicio punto interno, pida un formulario, lleve el acta que usted fue nombrado en la asamblea ordinaria de copropietarios, administrador, y usted cambia que usted es el nuevo administrador. Porque el día de mañana, si figura el administrador anterior, al primero que van a mandar a citar por cualquier cosa, un conflicto en los tribunales, va a ser el representante legal. Y usted no figura como representante legal. Y al comité le digo lo mismo. Dije que el administrador, porque tienen el errado de que, no, es que el representante legal es para que yo cuidar el patrimonio del condominio. Sí, pero la responsabilidad es clara y la ley lo dice. El representante legal es el administrador. ¿A quién, a tu pregunta, a quién se tiene que presentar la denuncia, la querella o la demanda? Al, al administrador, que es el representante legal. ok. Y en estricto rigor, si soy yo el administrador de ese condominio denunciado, soy yo el representante legal entonces, y esto lo hacen en un, a lo mejor en el mismo juzgado de policía local, o tal vez en el civil, y yo necesito defenderme. Como estoy representando a la comunidad, entiendo que es la comunidad la que tendría que financiar, ¿verdad?, las costas que eso significa, digamos, la contratación del abogado para defender al condominio y a su vez defenderme a mí por la situación demandada, ¿o no es así? Ese es un punto que siempre he dicho y que Luis lo debe tener en claro y si no se lo vamos a complementar. Es lo que yo siempre digo y lo que dije al principio. Todo lo que se mueve en el mundo se mueve en base a una norma legal. Por lo tanto, todos tienen que tener asesores y por eso es importante que el comité de la administración tenga un asesor legal. Es justamente para esto, para que lo represente. En el fondo, ¿sabes cómo yo lo digo, Aníbal y Luis? Es como un seguro. Ojalá que tú nunca ocupes el seguro del auto, pero el día que Claro. ocupes el seguro te va a salir carísimo. O sea, la persona que no tiene un seguro en su auto y participa en un accidente de tránsito va a tener que contratar a un abogado y le va a salir carísimo. Sin embargo, si tú tienes un asesor legal que ve la materia, lo que es la ley de copropiedad, que ve la materia, lo que es seguridad privada, que ve la materia laboral, que ve la materia, ¿no es cierto?, de los datos personales, obviamente si tú, esta persona te está asesorando legalmente, él, bueno, siempre hay que agotar el servicio, pero ahí te hablé cuatro normas que perfectamente el abogado lo puede representar. Porque si no tiene un asesor legal, te lo doy firmado que el administrador va a tener que correr por cuenta propia porque van a decir, oiga, usted es responsable, usted es el administrador, usted cometió o no fue dirigente en su gestión. Ok. Bueno, Exactamente. A mí, disculpa, Aníbal, me sí, por gustaría favor. complementar lo que dice Jorge, que es de suma relevancia. La ley 21.442 impuso unas cargas abrumadoras, yo diría, a los administradores e incluso en ciertas ocasiones al presidente del comité, pero sobre todo a los administradores. Entonces, claro, en un caso real, el administrador, aunque no tenga la responsabilidad que él efectuó un acto, como dice Jorge, tiene que ir a responder él. Él después verá internamente a ver qué pasó con estos datos, qué hice yo y todo. Pero si el condominio no está preparado desde antes para afrontar esto, hasta le podrían decir, como dice Jorge al administrador, bueno, véalo usted. Es tanto así lo que ha ocurrido que ustedes deben saber que ciertas plataformas, software que utilizamos para administrar, también están ofreciendo últimamente seguros, seguros para los administradores y yo creo que precisamente para este tipo de casos.
Porque bien sabemos los abogados, los plazos corren. Entonces yo no puedo como administrador decir, mire, ¿sabe qué? Claro, yo no lo hice y después lo respondo. No, la comunidad todo te va a decir, usted responda y después vemos a dónde hay que apuntar para que se subsane esto. Es un poco lo que quería complementar. Perfecto. Ok, bueno, ya estamos terminando y como conclusión, digamos, lo que yo me quedo en mente, en que como administrador sí puedo publicar en el diario Mural en los ascensores la lista de morosos, ¿verdad? ¿Es así? ¿Eso lo entendí bien o no? ¿No? No, ¿No? Yo No lo creo que entendí era bien. Ok. un poquito al revés. Al revés, no. perfecto. Nos queda absolutamente claro que es una costumbre que tenemos algunos administradores o tienen, ¿verdad?, de instalar esto. Y ya sabemos, estimados colegas y estimados integrantes del comité de administración, que sería una aberración, sería un error que se puede pagar muy caro porque ya acaban de señalar los abogados que alguien que se sienta vulnerado o afectado puede recurrir a la justicia y eso va a tener un costo para la comunidad. Así que nos queda absolutamente claro. Quiero darle las gracias a Luis Letelier. Ojo, Luis Letelier es abogado de la quinta región, ¿verdad? Y atiende comunidades. Jorge Retamal también, muchas gracias. Él es abogado y atiende la región metropolitana. Por lo tanto, si alguno de ustedes, estimados amigos, quiere contactarlo, llámeme. Todos conocen mi WhatsApp, ¿verdad? O mándenme un correo y yo los contacto con ellos personalmente para que sean atendidos o asesorados. Yo feliz de colaborar tanto con ellos como con ustedes, estimados amigos, para ir mejorando e irnos asesorando de la mejor forma posible, con el propósito de que podamos dar no solamente un buen servicio, sino que sobre todo protegernos a nosotros mismos como administrador de algunos errores que cometemos o que cometen a veces los copropietarios, los residentes, especialmente los comités de administración. Y por no tener las agallas suficientes, a veces los administradores callan y ejecutan sabiendo que se está cometiendo un serio error. Y eso puede traer como consecuencia no solamente que el administrador tenga que pagar a veces alguna multa o financiar su propia defensa, sino que además igual te van a sacar de la comunidad porque no hiciste las cosas como corresponden. Espero que este programa haya servido bastante para entender esta situación que hoy día eh, todo el mundo la desconoce, a pesar que, como bien dijeron nuestros abogados, la ley se entiende conocida por todos y no se puede alegar desconocimiento. Muchas gracias, Luis. Encantado, Aníbal, como siempre, cuando quieras. Perfecto. Jorge, como siempre, un tremendo gustazo. Gracias, Aníbal. Gracias. Oye, un gusto conocerte, Luis. Un gusto Y conocerte, Jorge. yo después, si Listo. quieren, le doy los contactos. Y Eso. a todos ustedes Sí, también, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Que estén todos muy bien. Chao. listo. Gracias. Chao.